Buenos días, amigos, buenos días. Pues nada más para comentarles, ayer tuvimos una invitación al tema de AME Caborca. Se está dando una información muy importante, muy interesante para Caborca. El tema de una clínica de neurodivergencia. Es una clínica que tiene muchos años que se ha querido implantar aquí en Caborca, que se ha querido abrir aquí en Caborca para la atención de todas aquellas neurodivergencias que existen. Es una realidad aquí en Caborca, en Hermosillo, en México. El tema del TEA, trastornos en el espectro autista. Es una condición muy especial, es una condición que tiene muchas formas de verlo, de analizarlo y de tratarlo. Lo que se recomienda a todos los padres que tienen un diagnóstico de esa naturaleza es atiéndanlos. Entre más temprano se atienda esa condición, este, pues mucho mejores resultados van a tener. Y ese trastorno tiene muchos aspectos que, este, que los, que los pueden atender desde muy diversos puntos de vista. Uno de ellos es el tema de la alimentación, otro de ellos es el tema del medio ambiente en que se desarrolla la persona. Y cuando entendemos el medio ambiente, no solo es tierra, agua y aire. Medio ambiente también es el medio donde se desenvuelve la pareja, que son padres. Tiene también mucha incidencia el tema genético. Si uno de los padres o algún ascendiente de los padres tiene algún trastorno que no se le haya diagnosticado y que y que se le haya notado en alguna ocasión, eso es determinante también. Pero una vez que ya tenemos esa condición presente en la casa, se puede atender para que la persona se desarrolle de la manera más independiente y de que tenga una mejor calidad de vida. No es un diagnóstico que incapacite a la persona, es un diagnóstico que se debe de tomar con toda la responsabilidad y se debe de atender lo más temprano en la vida de la persona posible, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder con esto? Pues si tenemos una atención temprana, la persona va a ser más independiente, va a tener menos consecuencias y va a ser menos notorio. Obviamente va a tener, todavía tenemos que luchar y trabajar con el tema de bullying y ese tipo de cosas, y también se tiene que trabajar en el tema de la socialización para que la gente seamos más conscientes de lo que significa esta condición de vida, que es una condición donde muchos personas que la viven a veces no saben qué hacer. Una recomendación es que todas aquellas personas que viven esta experiencia, que están viviendo esta experiencia, salgan y busquen ayuda. Es muy importante. ¿Por qué es importante la clínica para el neurodesarrollo aquí en Caborca, en Sonora? Es muy importante es muy importante porque se va a atender a un sector de la población, no solo de Caborca, de la región de Altaro, Quitoa, Átil, de la región de Caborca, también incluso puede venir gente de Peñasco a recibir atención de esta clínica de especialidad en el neurodesarrollo. Una de las cosas que se deben de atender, y se hablaba ayer de ello, es el tema de la alimentación. Pero como le comentaba hace unos momentos, el tema del medio ambiente implica que los padres o los nuevos padres, aquellos que quieren tener
una familia, aquellas personas que desean tener hijos, también deben de cuidarse ambos, los dos, deben de hacer un equipo y deben de plantearse bien el tema de de estar sanos emocionalmente, sanos físicamente, eh, obviamente prohibido el uso de sustancias antes de tener, de tener la responsabilidad de ser padres. Entonces, eso también es parte, sí, sí, es parte de una condicionante, o pudiera ser parte de una condicionante para que la criatura, el nuevo ser que vamos a traer a, a esta sociedad, pues venga con alguna condición, si es que somos también un poco irresponsables a la hora de ser padres. El- la- la- las emociones de los padres, no solo de la madre, la responsabilidad no es solo de la mamá, es de ambos padres. Las emociones, el estrés, la contaminación y todo ese tipo de cosas que hay ahorita en el ambiente, el tema de los alimentos ultraprocesados, el tema de todo aquello con lo que nos alimentamos, está muy hormonizado, tiene mucha hormona, hay que comer lo más natural, orgánico, etcétera, etcétera. Una serie de cuidados que se tienen que tener y con toda seguridad vamos a ser más sanos y vamos a tener hijos más sanos. Entonces, toda esa explicación, todo esto, la clínica del neurodesarrollo va a ser una fuente importante de información para prevenir. Pero cuando ya lo tenemos, la clínica del neurodesarrollo en Caborca va a ser una importante, va a ser la piedra angular para que los niños que ya tienen esta condición tengan un mejor desarrollo y sean mejor incluidos en la sociedad, que seamos una sociedad más inclusiva, más integradora de, de estas condiciones. Y nuestros hijos pues, van a tener menos consecuencias, una mejor calidad de vida. Por eso es importante la clínica del neurodesarrollo en Caborca. Caborca nos necesita y nos decía una madre ayer, rápidamente les comento. Una de las cosas que comentó una de las madres que vino creo que es de Guatabampo, la pregunta cuando salía de su casa, ¿y con quién voy a dejar a mi hijo? Ese planteamiento a pudiera parecernos tan simple a los que no vivimos con esa condición, que es demasiado complejo para aquellas familias que viven con alguien que tiene una condición de vida. ¿A quién le vas a confiar a ese pequeño ser? Entonces, por eso la importancia de la clínica del neurodesarrollo aquí en Caborca. Obviamente, obviamente la responsabilidad es una responsabilidad integral de la familia, del gobierno, de todos. Vivimos en una sociedad que vive a las prisas, que vive sin ver para un lado y debemos de ser más, más empáticos, sobre todo cuando vemos situaciones determinadas en espacios públicos. No son berrinches. Cuando lo vemos en otros niños criticamos, no son berrinches, no son niños maleducados, no son niños inquietos que no hacen caso y que no. Muchas veces eh, el ruido, muchas veces la luz, muchas veces incluso aparatos que alguna vez a ellos les ocasionaron algún estrés, eh, los predisponen los predisponen y les detonan una situación caótica para ellos y que es muy sintomática, que muchos en la sociedad lo podemos tomar como un berrinche, muchos en la sociedad lo podemos tomar como un niño malcriado. Hay veces que son explosiones muy fuertes, muy duras, muy difíciles de tratar, muy difíciles de controlar. Y esas personitas deben de tener un espacio y deben de tener un espacio y a las personas adecuadas en ese momento. Sobre todo la mamá y el papá.
porque son su refugio, son su espacio de comodidad y a esos niños, cuando sucede una crisis de esa naturaleza, debe de dárseles el espacio, el tiempo y la empatía de nosotros como sociedad para entender que no es un berrinche, para entender que es una crisis y que nosotros, en la medida de lo posible, cuando estemos en un espacio de esos, démosle el tiempo, démosles el silencio, démosle todo lo que ellos necesitan para que la crisis esa pase lo más rápido posible en primer lugar y para que sea lo menos estresante para la personita y para las personas que lo están viviendo, le hace la familia y el propio y la propia persona que vive esa condición. Entonces, ¿por qué es importante esta clínica aquí en Caborca? Y no solo en Caborca, en el estado. Es muy importante porque nos van a educar a los padres, a los abuelos, a los tíos, a los hermanos y a la sociedad. Nos van a incluir en esa educación para para ver estas condiciones de una manera diferente, para ver estas condiciones de una manera empática, inclusiva e integrativa. Necesitamos integrarlos, solo necesitamos comprender y en la medida que ellos vayan entendiendo y que nosotros como sociedad los vayamos integrando, en esa medida ellos van a ir avanzando en esa condición y van a ir entendiendo ellos su propia condición y van a ir a empezar a controlar esos espacios o esas crisis donde ellos explotan y ellos mismos van a poder tener un mejor control de esa crisis, de esas emociones, de eso que es tan difícil de ver y a medida de que estas personas crecen, pues se van haciendo más fuertes, se van haciendo, va siendo un poco más complicado tener una atención adecuada para ellos y para la familia, ¿no? Es muy desgastante para una familia. Eso es algo de lo que yo quisiera dejar muy claro. Es muy desgastante para una familia el vivir con una condición de esta naturaleza, pero es más desgastante si nosotros como sociedad no somos empáticos, si el gobierno no hace su parte, por eso, y, lo- y si no hay espacios donde se pueda atender esta condición. Por eso la importancia de esta clínica del neurodesarrollo aquí en Caborca, Sonora. Es muy importante la clínica y estamos a un 80-90% de que sea una realidad. El espacio físico ya está, va a estar por la calle Primera y la avenida acá, donde antes era el Hospital General. Se van a adecuar. Ayer se tuvieron reuniones con empresarios, con asociaciones civiles, con grupos muy importantes de aquí de Caborca, con los Rotarios. Los Rotarios hacen un trabajo excelente, un trabajo social muy importante. Los Kiwanis hacen otro, son personas que, que hacen mucho esfuerzo para que la sociedad viva de otra manera. Creo que estaba el Club de Leones también. Entonces, y no solo dejemos las responsabilidades a ellos, no solo dejemos la responsabilidad a las empresas que siempre han procurado aportar su granito de arena. También nosotros como sociedad podemos aportar. Ahí está, ahí va a estar la clínica del neurodesarrollo, AME Caborca, un excelente trabajo que ha estado haciendo Doña Quina, la voy a decir así porque así la conocemos, y Yurici. Son las grandes impulsoras de esto. Eh, una persona, una regidora, Angie Vanegas, que fue parte fundamental en esto que se logró. Hasta ahorita en lo que se ha logrado, pues Angie ha sido una pieza importante en esto. Abrió las puertas y el alcalde obviamente hizo su trabajo, lo que le corresponde. eh, el gobernador a pesar, pues ya tenía un tiempo que también ya estaba enterado
Y esto que se logró no es un trabajo, no fue una ocurrencia de hace unos días, es un trabajo de muchos años. 4 o 5 años se tiene picando piedra y hoy está a punto de ser realidad. Los invitamos a todos aquellas personas que nos escuchan, a que cuando vean una marcha, una manifestación de apoyo para esta Asociación de Madres Especiales, pues apoyemos. Y si se nos pide una cooperación, no todo es dinero, pero una cooperación de trabajo, una cooperación de material, una cooperación nos hace falta en la clínica, ahorita nos hace falta para hacer electroencefalogramas, para hacer una serie de estudios y obviamente pues los clubes de servicio como Kiwanis, como el Rotary Internacional, como el Club de Leones, pues tienen conectes y contactos en otras partes, en Estados Unidos, en otras partes del mundo donde se pudieran conseguir estos elementos. Entonces esto de la Clínica del Neurodesarrollo en Caborca, me da mucho gusto. Ahí la llevamos porque me incluyo, no porque yo haya hecho mucho, es porque creo que todos debemos estar involucrados en este tema tan importante. Por hoy es mi comentario y por aquí estaremos dando a conocer pues todos los avances que se den. Ayer en mi canal, aquí en Viento Negro Digital, transmitimos la reunión que se tuvo con los padres de familia. Había muchos padres de familia, había muchos niños y algo que me parece que es muy importante, sobre todo cuando estamos en espacios públicos abiertos, eh, entender que estos niños con una condición les afecta mucho el ruido y a veces aplaudimos, cuando aplaudimos a ellos les exacerba su sensibilidad, los pone, eh, eh, les detona algo en sus sentidos que o los inquieta, los hace llorar, los hace gritar, los incomoda. Entonces, también eso tenemos que aprender. Después, al principio de la reunión se aplaudió mucho y muchos niños se inquietaron. Y luego cambiamos la estrategia y empezamos a hacer esto. Y las cosas fueron más calmitas, se fue más calmado. Entonces, eso es parte de lo que nos hace falta saber esta seña es señal de aplauso, pero sin hacer ruido. Eso es parte de la enseñanza que debemos de tener como sociedad y de la empatía que debemos de tener como sociedad para poder brindarles a esos niños un espacio adecuado o cuando menos no hacerles más difícil su condición. Pues me despido esperando que este pequeño relato les abra esa pequeña puertita que nos hace falta a todos para, como sociedad, ser una sociedad más inclusiva, integrar para que todos salgamos adelante. Como decían, no voy a decir nombres, como se dice por ahí, que no se quede nadie atrás. En Cuba hay un dicho que se usa bastante, dice, no van recios los de adelante si los de atrás se van. Muchas gracias.